Capítulo 1. Un extraño encuentro en el yermo. Los hijos gemelos de Sarinquinto colgaban, bajo en el cielo de la tarde, proyectando largas sombras sobre el desierto infinito. El aire estaba seco y el suelo se agrietaba bajo las pesadas botas de Marcus mientras navegaba por el árido yermo en su viejo y desgastado Spider. Era un hombre acostumbrado a la soledad. Vivía en las afueras de la colonia humana, donde el ajetreo de la política galáctica y las disputas interestelares parecían nada más que ruido distante. Lo prefería así. La colonia era pequeña, habitada principalmente por comerciantes, granjeros y algunos funcionarios del gobierno que supervisaban las operaciones mineras en las montañas cercanas. Para Marcus, la vida era simple tal como a él le gustaba. Todos los días buscaba chatarra en el desierto con la esperanza de encontrar piezas que pudiera vender a los mecánicos de la colonia o usar para su pequeño taller de reparaciones. No era mucho, pero lo mantenía ocupado y fuera de problemas. Y en un lugar como SNV, eso era importante. Los problemas tenían una forma de encontrarte si los buscabas. Sin embargo, hoy era diferente. Mientras Marcus pasaba velozmente por una cresta, vio algo inusual en el horizonte. Humo negro espeso y enroscado que se elevaba desde las dunas que tenía delante. Pensó inmediatamente que se trataba de un choque. Su corazón se aceleró no por la emoción, sino por la sensación de que se había desplomado en su pecho. Los choques eran comunes en esta parte de la galaxia, donde la dura atmósfera y los patrones climáticos impredecibles podían derribar fácilmente naves pequeñas, pero también eran muy peligrosas. Los piratas a menudo buscaban en los restos, y donde había piratas había violencia. Aún así, Marcus no podía ignorar la posibilidad de que alguien necesitara ayuda. No era un héroe ni se consideraba particularmente valiente, pero no era del tipo que se vuelve ciego. Cuando algo se sentía mal, redujo la velocidad del deslizador mientras se acercaba a la fuente del humo. Lo que vio fue peor de lo que había imaginado. Una pequeña nave espacial golpeada y rota, parcialmente enterrada en la arena. La nave estaba clara, no era de diseño humano. Sus elegantes curvas metálicas y los extraños símbolos brillantes a lo largo del costado la marcaban como alienígena. Las puertas habían sido voladas abierto y las marcas de quemaduras alineaban el agujero exterior. ¡Piratas!, Marcus pensó con una mueca. Su primer instinto fue darse la vuelta e irse, pero algo lo detuvo. Un movimiento cerca de los restos. Entrecerró los ojos para protegerse del resplandor del sol poniente. Al principio, pensó que era Daze balanceándose en el cálido viento del desierto, pero luego vio a las dos figuras pequeñas y encorvadas tratando de salir gateando de debajo del ala dañada de la nave. Marcus dudó solo un momento más antes de saltar del deslizador y correr hacia ellos. ¡Hey!, gritó su voz. Caballo desde el aire seco. ¿Estás bien? Las figuras se congelaron, y cuando Marcus se acercó pudo ver que no eran adultos, sino niños, o al menos lo parecían. Su piel azul pálido y sus brillantes ojos violetas los marcaron de inmediato como alienígenas. Estaban sucios. Su ropa estaba rota y sus rostros estaban manchados de polvo y algo más oscuro. ¡Sangre! Las chicas, ya que parecían ser mujeres, lo miraron con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Demasiado asustadas o demasiado débiles para responder. Marcus se arrodilló junto a ellos. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No había visto muchos extraterrestres en persona antes, especialmente no tan jóvenes. Ni siquiera sabía qué especie eran, pero estaba claro que estaban en problemas. «Oye, está bien», dijo, tratando suavemente de hacer que su voz fuera lo menos amenazante posible. «No voy a lastimarte, estoy aquí para ayudar». La mayor de las dos, que no parecía tener más de 12 años, según los estándares humanos, se estremeció cuando él extendió la mano. Pero ella no se apartó. Su compañera más joven, tal vez de 8 o 9 años, se aferró a su costado, sus pequeñas manos, agarrando la ropa hecha jirones de la niña mayor. Marcus respiró profundamente. Miró a su alrededor. No había señales de nadie más. No había sobrevivientes, no había cuerpos. Quienquiera que hubiera estado pilotando la nave estaba muerto o había abandonado a estas chicas a su destino. ¿Puedes entenderme?, preguntó.
esperando que hablaran de alguna forma de lenguaje galáctico común. La niña mayor parpadeó, sus ojos violetas brillando con lágrimas. Abrió la boca, pero no salieron palabras en su lugar. Asintió levemente, su cabeza temblaba por el esfuerzo. Marcus frunció el ceño, inseguro de qué hacer a continuación. No tenía experiencia con niños y mucho menos con niños alienígenas, pero no podía dejarlos aquí. Estaban claramente aterrorizados y no estaban en condiciones de sobrevivir solos, en el duro desierto. Miró hacia atrás, a su speeder, calculando el tiempo que tomaría regresar a la colonia. Fue un viaje largo, especialmente con 2 pasajeros, pero no había otra opción. «Está bien, te llevaré conmigo», dijo tratando de mantener su tono tranquilo. «Todo va a estar bien». Él ayudó cuidadosamente a la niña mayor a ponerse de pie. Era más ligera de lo que esperaba su delgada figura, sugiriendo que no había comido adecuadamente, en días tal vez incluso mucho más. Su hermana menor estaba apenas consciente, y Marcus tuvo que levantarla en sus brazos. Mientras llevaba a la niña al speeder, la mayor la siguió de cerca, sus ojos moviéndose nerviosamente alrededor, como si esperara que alguien o algo apareciera una vez estaban asegurados en el speeder. Marcus despegó. El motor zumbaba debajo de ellos mientras aceleraban hacia la colonia. El sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras sobre las dunas. Marcus sabía que tenían que regresar antes del anochecer. El desierto no era un lugar para estar después del anochecer. Viajaban en silencio. Marcus seguía mirando a las chicas en el espejo retrovisor. La mayor estaba sentada rígidamente, sus ojos fijos en el horizonte, mientras que la más joven había caído en un sueño agitado. Su pequeño cuerpo se acurrucó contra el asiento. Había algo en ellas que inquietaba a Marcus, algo más que su apariencia alienígena. No podía señalarlo con el dedo, pero cuanto más tiempo pasaba con ellas, más sentía que estaban escondiendo algo. Cuando llegaron a la colonia, la noche había caído y las luces del asentamiento parpadeaban en la distancia. Marcus se dirigió directamente a su pequeña casa en las afueras, evitando la plaza central donde se reunían los traidores y los funcionarios. No quería llamar la atención. La colonia no era conocida por su compasión, y no confiaba en que las autoridades lo trataran. Las chicas amablemente, cuando llegaron, Marcus ayudó a la niña mayor a salir del deslizador y llevó a su hermana adentro. Su casa era modesta, una estructura de un solo piso con algunas habitaciones y comodidades básicas, pero era cálida y segura. Colocó a la niña más pequeña en una cama improvisada y le ofreció a la mayor un vaso de agua que ella aceptó con manos temblorosas. Durante un largo tiempo se sentaron en silencio. Marcus no la presionó para obtener respuestas. Podía ver que estaba agotada, tanto física como emocionalmente. Pero finalmente, mientras el fuego crepitaba en el hogar, la niña mayor habló. «Pensamos que estábamos corriendo», susurró su voz llena de miedo. «Nos estaban persiguiendo». Marcus frunció el ceño. «¿Quién te estaba persiguiendo?». La niña vaciló. Sus ojos violetas se llenaron de una mezcla de terror y confusión. «No sé», admitió, que pensaron que salieron de la nada, atacaron nuestra nave, mi hermana y yo. Fuimos los únicos que sobrevivimos. Marcus sintió un nudo en el pecho. Esto era peor de lo que pensaba. La galaxia estaba llena de peligros y sonaba como si estas chicas hubieran quedado atrapadas en medio de algo que estaba más allá de su control. «No te preocupes», dijo suavemente, «ahora estás a salvo, nadie te van a hacer daño aquí». La chica lo miró, sus ojos buscando su rostro como si tratara de determinar si podía confiar en él. Después de un largo momento asintió, pero mientras Marcus la miraba no pudo evitar la sensación de que había más en su historia, algo más profundo, algo peligroso. Y fuera lo que fuera, apenas había comenzado. Capítulo 2. Sombras del pasado. Los hijos de Sarin Punto habían decidido desde hacía tiempo arrojar a la pequeña colonia a la oscuridad. Silencio de la noche del desierto. Marcus se reclinó en su silla mirando a las 2 chicas alienígenas mientras dormían agitadamente en la pequeña habitación de su casa. No podía dejar de pensar en las palabras de la chica mayor. Su voz temblorosa mientras hablaba de ser perseguida, quién o lo que fuera que había atacado su nave todavía podría estar ahí afuera buscándolos.
Afuera el viento aullaba por las calles estrechas, pero la mente de Marcus estaba en otra parte. Había pasado años viviendo en el aislamiento del desierto, recolectando piezas, haciendo reparaciones para los mecánicos de la colonia y manteniéndose alejado de los problemas, pero ahora los problemas habían aterrizado directamente en su regazo, en forma de dos niñas indefensas, y su conciencia no le dejaba caminar. Lejos de eso, no pasó mucho tiempo antes de que las preguntas comenzaran a arremolinarse en su mente: ¿en qué tipo de barco habían estado? ¿Por qué había sido atacado? Y más importante, ¿por qué estos dos niños habían sido los únicos sobrevivientes? Se levantó de su silla y silenciosamente se dirigió a la sala de su casa con cuidado de no despertarlos el suave resplandor de las estrellas. Afuera iluminaba los escasos muebles, nada lujoso lo suficiente para pasar, mientras miraba por la ventana un destello de movimiento en la distancia atrajo su atención. Entrecerró la mirada. Era difícil decirlo en la oscuridad, pero algo o alguien estaba ahí afuera. Marcus agarró su viejo rifle de la esquina, comprobando su carga antes de salir por la puerta. No estaba paranoico, pero en un lugar como este tenías que ser cauteloso. La colonia no era exactamente una utopía libre de crímenes, y la gente desesperada podía hacer cosas desesperadas. El aire era fresco y seco cuando salió. Escaneó el horizonte sin ver nada más que las habituales arenas arremolinadas en la distancia. Tal vez había sido solo un truco de la luz, una sombra jugando trucos con su cansancio. Se relajó un poco, pero la sensación de inquietud de antes se negó a dejarlo. Demasiadas preguntas, no suficientes respuestas, murmuró para sí mismo. De regreso dentro, Marcus se sentó nuevamente. Su rifle se apoyó contra la pared a su lado. Sabía que el sueño no sería fácil esa noche. No con el misterio que estas chicas representaban colgando sobre él como una nube de tormenta lista para romperse. Suspiró profundamente, frotándose las sienes, cuando de repente escuchó un suave movimiento detrás de él. La chica mayor, Aira, estaba parada en la puerta. Sus grandes ojos violetas lo miraban con cansancio. «¿No podía dormir?», Marcus preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza, agarrando la manta con fuerza alrededor de su pequeño cuerpo. Marcus le hizo un gesto para que se sentara frente a él, y después de un momento de vacilación lo hizo. Parecía un poco más relajada ahora que el shock inicial de su terrible experiencia había pasado, pero el miedo aún permanecía en su mirada. «¿Quieres hablar de eso?», preguntó. «¿Qué le pasó a tu barco?». Thea miró sus manos. Sus delgados dedos se curvaban y desenrollaban nerviosamente. «Estábamos corriendo», dijo de nuevo. Su voz apenas era más que un susurro. «Gente que quería hacernos daño», a quien Marcus presionó suavemente. «¿Sabes quiénes eran?». Ella negó con la cabeza, sus ojos distantes. «No sé. Salieron de la nada. En un momento estábamos volando por el sistema y al siguiente atacaron. Pasó tan rápido. Nuestros padres intentaron protegernos, pero su voz se apagó y tragó saliva con fuerza, como si intentara mantener sus emociones bajo control. Marcus se inclinó hacia adelante. «¿Tus padres? ¿Qué les pasó?». Los hombros de Ai se sacudieron mientras luchaba por mantener la compostura. «No lo lograron», susurró. «Se quedaron para ganarnos tiempo. Pero la nave ya estaba demasiado dañada. Me dijeron que tomara a mi hermana y corriera». El peso de sus palabras se posó pesadamente sobre Marcus. Había esperado algo malo, pero escuchar que estos niños habían visto a su familia perecer mientras huían por sus vidas le hizo doler el corazón. No era bueno con los niños. Nunca lo había sido, pero la forma en que A.A. se comportó tratando de mantenerse fuerte por su hermana menor, despertó un profundo sentido de responsabilidad en él y en tu nave. Marcus continuó tratando de guiarla gentilmente a través de los detalles. «Eran solo ustedes 4. Aira», dudó, mordiéndose el labio. Sus ojos se movieron rápidamente hacia un lado, como si estuviera debatiendo cuánto decir. «Había otros», admitió. «Pero no lo eran. No estaban con nosotros. Estaban allí para protegernos». «Protegerte», Marcus frunció el ceño. La inquietud en su pecho se hizo más fuerte. «¿Por qué? ¿Necesitarías guardias?». Bajó la mirada de nuevo, sus manos temblaban levemente. «Porque no somos cualquiera». La mente de Marcus corría. Él sabía que había algo inusual en estas chicas en el momento en que las encontró. Pero ahora la verdad comenzaba a revelarse. «¿Quién eres, A.A.?» preguntó. Suavemente. «¿Por qué te perseguían?».
Respiró profundamente escabulléndose de la familia real, dijo finalmente su voz apenas audible. Mi hermana y yo nosotras. Princesas. Marcus parpadeó sorprendido por la realeza de revelación. Había oído hablar de unos pocos alienígenas poderosos dinastías esparcidas por toda la galaxia, pero Sarín Pinto estaba tan alejado de los centros políticos, del universo que nunca había imaginado encontrarse con miembros de una familia tan prestigiosa aquí, y sin embargo aquí. Eran dos chicas perdidas y asustadas, que de alguna manera habían terminado en su puerta. Princesas Marus repitió tratando de procesar la información. Entonces las personas que te perseguían estaban tratando de tomarnos. Interrumpió su voz. Temblando de miedo querían usarnos para rescatarnos, o peor aún nuestros padres. Sabían que no se detendrían hasta tenernos, por eso se aseguraron de que escapáramos, querían que viviéramos. Marcus se pasó una mano por el cabello tratando de darle sentido a todo. Había esperado que las chicas tuvieran una historia de fondo trágica, pero esto estaba más allá de todo lo que había anticipado si lo que Ao estaba diciendo era cierto. Entonces las personas que habían atacado su nave no solo estaban detrás de algunos viajeros al azar, estaban detrás de los herederos de un trono alienígena. No sé qué decir, Marcus. Admití, esto es mucho para asimilar. Lo sé, susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. De nuevo no pedimos esto, solo queremos estar a salvo. Marcus se reclinó en su silla. Su mente acelerada había pensado que estaba haciendo lo correcto al acoger a las niñas, al darles un lugar donde quedarse. Pero ahora que sabía quiénes eran, realmente todo había cambiado. Ya no solo estaba protegiendo a un par de niños huérfanos, estaba protegiendo a la realeza alienígena. Y con esa comprensión, llegó la cruda verdad. Las personas que los perseguían no se detendrían. Eventualmente, vendrían por las niñas, y Marcus no tenía idea de lo que haría cuando lo hicieran. Los mantendré a salvo, dijo finalmente. Su voz firme. No sé mucho sobre la realeza o la política, pero sé cómo proteger a las personas. Nadie te va a hacer daño. Mientras estés bajo mi techo, Lo miró, sus ojos violetas brillando con gratitud. Gracias, susurró, su voz cargada de emoción. No sé, ¿qué habríamos hecho si no nos hubieras encontrado? Marcus asintió, pero por dentro sintió el peso de su promesa. Apoyándose en él como una carga pesada, no tenía idea de en qué se estaba metiendo, pero no había vuelta atrás ahora que había hecho un juramento a estas chicas y haría lo que fuera necesario para mantenerlas a salvo. Pero a medida que avanzaba la noche y el viento del desierto seguía aullando afuera, Marcus no podía quitarse la sensación de que el peligro ya se acercaba a ellas. La parte tranquila de la colonia era una ilusión, y pronto la tormenta que había perseguido a Aira y Sylvie a través de la galaxia las encontraría, y cuando lo hiciera, Marcus sabía que tendría que estar listo. Capítulo 3. La persecución real. La mañana llegó demasiado rápido. Los hijos gemelos de Sarín Pinto se levantaron sobre el horizonte, arrojando un resplandor naranja a través del árido desierto. Marcus no había dormido mucho. Su mente corría con la revelación de que las dos chicas que había acogido no eran solo sobrevivientes de un accidente, sino princesas alienígenas que huían de una pesadilla galáctica. Aira y Sylvie apenas se habían movido durante la noche, agotadas tanto por su terrible experiencia física como por el peso de su pérdida. Marcus, por otro lado, no podía permitirse el lujo de descansar mientras estaba de pie junto a la ventana, observando las primeras señales de actividad en la colonia. Sus pensamientos estaban nublados por la preocupación. No había forma de saber quién podría venir a buscar a las niñas o qué harían cuando las encontraran. Necesitaba un plan y rápidamente escuchó el suave sonido de pasos detrás de él. Rompió el silencio. Marcus se giró para ver a parada en la puerta. Su piel azul pálido, bañada por la suave luz de la mañana, se veía frágil, sus ojos violetas, todavía pesados por el dolor que llevaba, pero también había una fuerza tranquila en ella. Tenía el comportamiento de alguien mucho mayor que sus años, probablemente obligada a crecer demasiado rápido frente a todo lo que había sucedido. «¿Estás despierta?»,
dijo Marcus suavemente, tratando de mantener su tono ligero. ¿Cómo te sientes, AA? Asintió, aunque todavía parecía cansada. Estoy mejor, respondió su voz apenas por encima de un susurro. Sylvie todavía está dormida. Eso es bueno. Bueno, dijo Marcus. Necesita descansar. ¡Ay! Dudó mirando la pequeña ventana que daba a las calles polvorientas de la colonia. ¿Crees que nos encontrarán? Preguntó su voz traicionando el miedo que había intentado suprimir con tanta fuerza. Marcus se pasó una mano por el cabello. No lo sé, lo admitió, pero si lo hacen, estaremos listos. Resolveremos algo. Asintió de nuevo, pero Marcus podía ver la duda en sus ojos. No dijo nada más, pero podía decir que ella estaba luchando con los mismos pensamientos que lo habían mantenido despierto toda la noche. No había escapatoria al hecho de que su seguridad era precaria en el mejor de los casos. La galaxia era vasta, pero secretos, como el que llevaban las chicas, tenían una forma de atraer atención no deseada. He estado pensando, dijo Marcus apoyándose en la mesa. Si estas personas, quienes quiera que sean, son tan peligrosas como dices, tenemos que sacarte de aquí. El Sarin B es demasiado pequeño, demasiado aislado. Si rastrean tu nave hasta este planeta no les llevará mucho tiempo encontrarte. B bajó la mirada con sus pequeñas manos retorciendo la tela de la manta que había colocado sobre sus hombros. Pero, ¿a dónde iremos?, preguntó suavemente. No tenemos ningún otro lugar al que correr. Marcus hizo una pausa considerando sus opciones. ¿No era un hombre con muchas conexiones? La colonia era su mundo entero, y más allá de eso, tenía poca experiencia lidiando con la compleja política de la galaxia, pero sabía una cosa con seguridad: quedarse aquí solo los pondría a todos en mayor peligro. Hay un hombre que conozco, dijo Marcus. Después de un momento, un viejo amigo de él maneja una nave de carga que hace viajes entre las colonias exteriores y los sistemas interiores. Si alguien puede sacarte de aquí en silencio, es él. Los ojos de Air se abren ligeramente. ¿Crees que nos ayudaría? Marcus se encogió de hombros. Me debe un favor, creo que vale la pena intentarlo. La idea de dejar San V hizo que Marcus se sintiera incómodo. Había sido su hogar durante tanto tiempo. El único lugar en el que alguna vez se había sentido verdaderamente en paz, pero las cosas eran diferentes. Ahora la galaxia tenía una forma de arrastrar a la gente al caos, ya sea que quisieran involucrarse o no, y Marcus les había hecho una promesa a estas chicas de que no las abandonaría, ¿no? Ahora tendremos que movernos rápido, dijo Marcus. Su mente ya estaba corriendo a través de la logística. Nos dirigiremos al puerto espacial y veremos si podemos ponernos en contacto con mi amiga. Con un poco de suerte, podemos estar fuera de este planeta antes de que alguien sepa que nos fuimos. Asintió con expresión determinada a pesar de su miedo. Marcus podía ver que ella estaba preparada para hacer lo que fuera necesario para proteger a su hermana. Tenía la resistencia de un superviviente, tal vez una cualidad heredada de su linaje real. Despertaré a Sylvie, dijo suavemente antes de deslizarse de nuevo hacia el pequeño dormitorio donde su hermana todavía dormía. Marcus estaba de pie en el centro de la habitación, reuniendo sus pensamientos. Sabía que esto no iba a ser fácil si las personas que perseguían a las chicas eran tan peligrosas como... sugirió que era solo cuestión de tiempo antes de que hicieran su movimiento, y a Mark no le gustaba pensar en lo que pasaría si las alcanzaban. Agarró su rifle y un pequeño paquete de suministros y lo colgó sobre su hombro. No era un gran luchador, pero había sobrevivido en el duro entorno del Sarin 20 el tiempo suficiente para saber cómo manejarse en una situación difícil. Si llegaba el caso, no dudaría en defender a estas chicas. Poco tiempo después, regresó con Sylvie, que todavía se frotaba los ojos somnolientos. La niña más joven estaba tranquila, aferrada al lado de su hermana. Mientras se dirigían a la puerta, Marcus las condujo a la luz de la madrugada, sus sentidos en alerta máxima. La colonia ya estaba despertando con actividad, pero por el momento todo parecía normal. No había señales de peligro. Extraños acechaban en las sombras, pero Marcus sabía que no debía bajar la guardia. Tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de complicarse a medida que se acercaban al pequeño puerto espacial en el borde de la colonia. Marcus mantenía un
Observando de cerca sus alrededores, el puerto espacial era un asunto modesto, solo unas pocas plataformas de aterrizaje para naves pequeñas y cargueros. No era un centro importante de ninguna manera, pero cumplía su propósito para los comerciantes y viajeros que pasaban por la región. Marcus vio la silueta familiar de una gran nave de carga atracada en una de las plataformas de aterrizaje. El Asa, la nave de su amigo Jared. Si alguien podía ayudarlos a deshacerse del Sarin B sin levantar sospechas, era Jared. El hombre tenía reputación de mantener un perfil bajo, y Marcus confiaba en él al menos tanto como uno podría confiar en un contrabandista. Mientras se acercaban a la nave, Marcus podía sentir la tensión en el aire. Cada paso se sentía más pesado. El peso de su situación lo presionaba. AA y Sylvie se quedaron cerca de su lado, sus ojos muy abiertos escaneando los alrededores, como si esperaran que el peligro saltara sobre ellos en cualquier momento. Cuando llegaron a la base del Asa, Marcus levantó una mano y golpeó el agujero metálico. Unos momentos después, la rampa de carga de la nave descendió con un siseo de vapor y apareció Jared. En la parte superior, su barba desaliñada y su chaqueta de cuero gastada lo hacían parecer cada parte de un traidor pícaro. Marcus Jared gritó una sonrisa, que se extendió por su rostro. Me preguntaba cuándo aparecerías. No te he visto en meses, mi amigo. ¿Qué te trae? Dash, sus ojos se desviaron hacia las dos chicas que estaban al lado de Marcus y su expresión cambió a una de curiosidad. Bueno, ahora, ¿a quién tenemos aquí? Marcus no perdió el tiempo con cortesías. Necesitamos tu ayuda, dijo su tono serio. Necesito sacar a estas chicas del planeta. En silencio, Jared levantó una ceja cruzando los brazos sobre su pecho. ¡Fuera del planeta, eh! ¿Y por qué exactamente lo mantenemos en silencio? Porque están siendo perseguidos, Marcus. Respondió mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando a escondidas, y si sus perseguidores los encuentran no será bonito. Jared frunció el ceño. Su mirada se movió entre Marcus y las chicas. Era un hombre inteligente, y Marcus podía decir que ya estaba juntando las piezas. Muy bien, Jared, dijo. Después de un momento tomemos. Esta conversación adentro, ellas siguieron Jared, subió por la rampa y entró en el Asa. El interior de la nave estaba tenuemente iluminado con muebles desgastados y varias cajas de carga apiladas a lo largo de las paredes. No era la nave más lujosa, pero era funcional, y eso era todo lo que importaba una vez que estaban dentro. Jared se volvió hacia Marcus. ¿Entonces quieres que saque a estos niños del Sarin B? ¿Qué diablos? No hay problema. Marcus respondió que es realeza. Jared parpadeó y abrió la boca de golpe. Sorpresa. Espera, ¿qué? Sí, dijo Marcus suspirando. Sus princesas son de una familia real y alguien está tratando de casarlas. Jared soltó un silbido bajo y se frotó la nuca. Maldita sea, Marcus. Siempre te metes en las cosas más salvajes. ¿No puedes ayudarnos o no? Preguntó Marcus. Su paciencia se estaba agotando. Jared lo consideró por un momento y luego asintió. Sí, puedo ayudarte, pero me debes mucho por esto. Marcus dio un suspiro de alivio. Trató mientras comenzaban a hacer planes para su escape. Ninguno de ellos notó el pequeño dron Slick que flotaba alto sobre la colonia. Sus sensores estaban bloqueados. En el Asra, en una distante sala de control, un par de ojos fríos y calculadores observaban la transmisión. Una sonrisa torcida se curvaba en las comisuras de sus labios. La caza estaba lejos de terminar. Capítulo 4. Un escape desesperado. El Astra zumbó suavemente cuando sus motores se pusieron en funcionamiento. Las sutiles vibraciones de la nave indicaban que se estaba preparando para el despegue. En el interior la tensión era palpable. Marcus, Ira, Sylvie y Jared se reunieron en la cabina revisando el plan. Una última vez. El rostro de Jared tenía una expresión seria e incluso el normalmente despreocupado contrabandista parecía desconcertado por el peso de la situación. Está bien, Jared, dijo en voz baja. Vamos a despegar al amanecer. Eso nos dará el tiempo justo para alejarnos de la colonia sin llamar demasiado la atención. Si alguien nos está mirando y tengo la sensación de que alguien lo está haciendo, no esperarán que hagamos un movimiento tan temprano. Marcus asintió, pero la sensación de inquietud en su estómago no se había desvanecido. Algo todavía se sentía extraño, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. Miró a Ai, quien estaba sentada junto a su hermana sosteniendo la pequeña mano de Sylvie entre las suyas.
La niña más joven todavía estaba aturdida por el sueño, pero sus grandes ojos asustados le dijeron a Marcus que estaba muy consciente del peligro. «Estaban en Yarth», dijo Marcus en voz baja acercándose a su amigo. «Tenemos que asegurarnos de que no nos sigan si esta gente nos alcanza. No sé qué harán, pero no será bueno». «Yarth», asintió con tristeza. «Nos mantendré alejados de las principales rutas comerciales. Tomaremos los canales traseros, lugares donde nadie se molesta en mirar». «Pero Marcus, deberías saber que sacar a la realeza de contrabando, especialmente si los están persiguiendo, no es solo un favor a escondidas. Podría haber mucha presión sobre nosotros». «Lo sé», dijo Marcus, «pero no tengo elección». «No tenemos elección». La mirada de Jared se suavizó un poco y le dio una palmada en el hombro a Marcus. «Superaremos esto. Siempre lo hacemos». Los minutos pasaban lentamente mientras hacían los preparativos finales. La tensión en el aire era sofocante. Cada pequeño ruido hacía que Marcus se estremeciera. Siguió revisando los sensores de la nave, escaneando los cielos en busca de señales de problemas. Nada todavía, pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Por fin llegó el momento. El primer rayo de luz se deslizó sobre el horizonte bañando el paisaje desértico en un suave resplandor dorado. Jared y Marcus intercambiaron una última mirada y sin decir palabra, Jared presionó los controles activando los propulsores de la nave. El Astra se levantó suavemente del suelo, sus motores zumbaron mientras impulsaban la nave hacia el cielo de la madrugada. Por un breve momento fugaz, Marcus se permitió tener la esperanza de que tal vez lograrían salir, tal vez se escaparían. Desapercibidos y esta pesadilla finalmente terminaría, pero el destino parecía tener otros planes. Cuando el Astra despejó la atmósfera, una alarma sonó a través de la cabina. El corazón de Marcus se hundió cuando miró los sensores. Una pequeña nave elegante se acercaba a ellos, sus marcas. «Inconfundibles piratas o peores cazarrecompensas nos encontraron», murmuró Marcus. Su voz tensa por la frustración, Yarth maldijo en voz baja, sus manos volando. Sobre los controles sabía que estaba demasiado silencioso. Debieron habernos estado rastreando todo el tiempo. La cara de aún palideció. Y ella apretó a Sylvie más cerca de ella. La chica más joven gimió suavemente, su miedo evidente. «¿Podemos superarlos?», preguntó Marcus, su voz tensa. «Lo intentaré», respondió Jared, empujando los motores a máxima potencia, pero esta nave no fue construida para la velocidad. Ellos tienen la ventaja si quieren atraparnos. El asa avanzó las estrellas, borrándose en rayos de luz mientras atravesaban el sistema, pero la nave enemiga les estaba ganando terreno, su elegante diseño y motores avanzados, acortando rápidamente la distancia. Mientras se acercaban al borde del sistema, la nave enemiga disparó. Un disparo de advertencia, un rayo brillante de energía que por poco falla mientras Marcus apretaba los dientes. Sus manos se apretaban en puños, no podían contraatacar la nave de Jared. Era un carguero, ¿no? «Una nave de combate, somos blancos fáciles». Marcus gruñó. «Nos destrozarán, Jared». No respondió, su rostro sombrío mientras se concentraba en navegar la nave a través del campo de asteroides que tenían por delante. Sí, podrían atravesarlo, podrían sacudirse a sus perseguidores, pero los asteroides eran densos, y un movimiento en falso podría enviarlos a estrellarse contra una roca del tamaño de una luna pequeña. La nave se sacudió violentamente cuando otra explosión golpeó sus escudos traseros, enviando chispas volando por la cabina. Marcus se agarró de la consola para estabilizarse. Su corazón corría acelerado. Esto era malo, muy malo. Y Cilly se acurrucaron juntos en la esquina. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. Estaba tratando de ser valiente, pero Marcus podía ver el terror en sus ojos. Habían llegado tan lejos, solo para ser acorralados de esta manera. «Tenemos que hacer algo», dijo Marcus con urgencia. «No podemos dejar que nos lleven». Jared entrecerró los ojos mientras calculaba sus opciones. «Hay una cosa que podríamos intentar, pero es muy arriesgada». Marcus levantó una ceja. «¿Más arriesgada que esto?». Jared no respondió. En su lugar, presionó una serie de comandos en la consola. El A viró bruscamente a la izquierda y se sumergió en la parte más gruesa del campo de asteroides. Rocas masivas pasaron junto a ellos. Algunas se acercaron tanto que Marcus podía ver las grietas en sus superficies. «¿Qué están haciendo?», gritó Marcus agarrando el costado de su silla para ganarnos tiempo. Jared
respondió con los dientes apretados. No nos seguirán aquí, no si son inteligentes. La nave esquivó y se abrió paso entre los asteroides. Los controles vibraron en las manos de Marcus mientras ayudaba a Jarth a guiarlos a través del traicionero campo. Detrás de ellos, la nave enemiga disminuyó la velocidad reacia a arriesgarse por el peligroso camino. Adelante se están conteniendo, dijo Marcus mirando los sensores. Pero todavía. Están allí. Están esperando que salgamos por el otro lado. Jarth sonrió. Sus ojos brillaban con determinación. Eso es exactamente con lo que cuento antes de que Marcus pudiera preguntar. ¿Qué quería decir? Jareth activó un panel oculto en la consola. Un pequeño compartimento en la parte inferior del AES se abrió liberando una serie de minas camufladas en el campo de asteroides. Los ojos de Marcus se abrieron al darse cuenta. Tenías minas suministros de emergencia. Jareth dijo con una sonrisa. Siempre es bueno estar preparado. Mientras el Astra maniobró a través del último tramo del campo de asteroides, la nave enemiga comenzó a seguirla con cautela. Todavía, siguiendo a cierta distancia, pero a medida que avanzaban hacia el corazón del campo, las minas camufladas se activaron una por una. Detonaron enviando ondas de choque masivas a través del área. La nave enemiga quedó atrapada en las explosiones. Sus escudos, abrumados por la fuerza de las explosiones, la nave se sacudió violentamente, su motor chisporroteó mientras luchaba por mantener el control. Pero el daño fue demasiado severo. Con un último estremecimiento desesperado, la nave enemiga explotó en un destello brillante de luz. Fragmentos de escombros se dispersaron en el vacío. Astra despejó el campo de asteroides. Las estrellas volvieron a enfocarse mientras se liberaban del peligro. Lo logramos, Marcus, respiró. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Jarth soltó una risa de alivio, reclinándose en su asiento. Maldita sea, claro que lo hicimos. Te dije que superaríamos esto. Aira y Sylvie levantaron la vista. Sus ojos estaban muy abiertos por la incredulidad. Los labios de A temblaron mientras susurraba Weir, a salvo. Por ahora, dijo Marcus, su voz se suavizó, pero aún necesitamos llevarte a un lugar seguro. En algún lugar donde no te encuentren. Jarth miró la consola de navegación, trazando un curso. Conozco un lugar, un planeta en el borde exterior, lejos de las rutas comerciales. Está aislado, pero es seguro. Podrás pasar desapercibido allí durante el tiempo que necesites. Marcus asintió sintiendo una sensación de alivio invadirlo. Aún no estaban fuera de peligro, pero por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, había esperanza. A y Sylvie tenían la oportunidad de reconstruir sus vidas lejos del caos y el peligro que los había perseguido a través de las estrellas, mientras el asterisco se elevaba hacia la inmensidad del espacio, dejando a Sarin. Ve a sus enemigos muy atrás. Marcus no pudo evitar mirar a las dos chicas a su lado. Habían perdido tanto, pero habían sobrevivido y en ese momento supo que había tomado la decisión correcta. No importaba lo que les aguardara, las protegería y tal vez con el tiempo encontrarían una manera de reclamar el trono que les había sido robado.